Hola, ¿qué tal? Soy Giancarlos Pampavara, nuevamente en un video sobre ingeniería estructural. Anteriormente habíamos visto en un video esto de acá, un programa para el cálculo de longitudes de anclaje, ¿no? Y les había dado el ejecutable para que pudieran aplicarlo. Por ejemplo, una aplicación simple y rápida podría ser el cálculo del peralte de las zapatas que deben tener con las barras de las columnas que llegan. Yo lo había puesto de ejemplo, pero creo que no, lo había puesto como imagen de ejemplo, pero creo que no lo había resuelto. Entonces, algo rápido, seleccionamos una barra que normalmente se usa en columnas, barra de 5 octavos, una resistencia al concreto de 21 megapascales y una resistencia a cero de 420 megapascales. Un recubrimiento, como se indica en la imagen, hasta estas barras vendría a ser los 4 centímetros más el centímetro del diámetro del estribo, más un centímetro de la mitad de la varilla, vendría a ser alrededor de 6 centímetros, 60 milímetros, y un espaciado que podemos colocar de estas barras que pueden tener alrededor de 80 a 100 milímetros. Vamos a ponerle 100. El tipo de concreto. Vendríamos a usar un concreto por lo general de tipo normal y una posición, dado que vamos a tener las barras a veces en tracción de la columna, cuando la columna intenta irse a un lado, un paquete de barras va a estar a tracción y otro compresión, pero el más desfavorable sería tracción. Ponemos el número uno. Perdón, esta es la posición, sí, claro, van a estar a tracción y es cuando está con un ende mayor a 300. El factor de recubrimiento normalmente va a ser zinc epóxico o bañado en zinc, y con esto pudiésemos calcular una longitud de embebido recto de 554 milímetros. Pero por lo general nosotros hacemos un doblez en la parte inferior de estas barras y deberían tener estas como mínimo 12 veces el diámetro de la barra. 12 veces por el diámetro de la barra, que son 16 milímetros, tenemos 192. Como mínimo esa longitud de pata debe tener 20 centímetros, ¿sí? Algunos le ponen 20, 30 en la más general. Y alargar esa longitud de la pata no te va a dar mejores soluciones, por si acaso. Y con un ancho a 180, bueno, con un gancho a 90 o 180 deberíamos tener una longitud de 350 milímetros. ¿Ok? Entonces, por lo general, un peralte mínimo, bueno, esa es la longitud de desarrollo. A esa longitud de desarrollo hay que aumentarle el recubrimiento de las zapatas, que están alrededor de 7 centímetros. 7 centímetros más estos 350 hacen 42. Entonces, un espesor mínimo de peralte debería ser de 45 o 50 para barras de 5 octavos. ¿Qué pasa si cambiamos el espaciado, por ejemplo, a 80 milímetros? No varía mucho, no varía de manera significativa, ¿no? De 80 a 120 o 100 no varía de manera significativa. Ok, bueno, eso de manera resumen del video anterior y si quieren pueden verlo dentro de los videos del canal. Pero lo que quería llegar con este programa es que yo lo había acomodado de esta manera esquemática, dado que todavía estaba investigando el desarrollo de estas aplicaciones en Python, pero vean que se aparece todo en una pantalla y si yo reduzco la visibilidad no puedo bajar, no puedo irme a la parte inferior. Entonces yo la había generado de manera automática para que tenga una dimensión que me muestre en pantalla donde yo pueda usar de 1800 por 750. Sin embargo, a veces no es lo más conveniente para las aplicaciones en ingeniería y estaba averiguando cómo aumentar la barra de scroll. Entonces, para esta nueva aplicación de conexión empernada, del diseño de una conexión empernada, ya estoy agregando esta herramienta que es el scroll, la cual nos permite subir y bajar y hacerla más larga la aplicación, ¿no? Lo que sí todavía no me funciona es con la ruedita del mouse, o sea, solamente me funciona bajando acá o dando clic hacia arriba o dando clic hacia abajo. Pero bueno, ya es algo que me pueda ayudar. Me parece que va a ser posible también usarla con el scroll, con algún comando adicional. Pero vean, también le estoy colocando un ancho fijo para que nos sirva viendo con una aplicación al costado de las dimensiones. ¿Ok?
Lo demás es bastante sencillo en cuanto a la programación, colocar textos, colocar cajas desplegables, colocar cajas que tomen los valores de datos y todo eso finalmente en una función para hacer el cálculo. Yo le doy cálculo acá y me dice que nada, ¿no? No he colocado información. Este programa está relacionado a una hoja de cálculo que yo había realizado en MATCAD para el desarrollo de conexiones empernadas y que si lo que desean ver estarían pudiendo apreciarla en este video, diseño de conexiones de acero, en el cual se hace más extensa el desarrollo de las expresiones de la teoría. ¿Ok? En este caso solamente estaríamos haciendo el resumen de la transición de esta hoja de cálculo al programa en Python. ¿Ok? Vean, estas llamadas me están simplemente, por ejemplo, este es un label, el cual se intersecta en un frame. El frame tiene un ancho y tiene una altura, que básicamente el frame vendría a ser esta línea de negro que se puede ver, porque es en el frame donde en realidad, bueno, es el frame dentro de un canvas y el canvas es el que está recibiendo este scroll bar, ¿ok? Entonces, yo le doy una línea negra a ese frame, un grosor muy pequeño, y a ese frame le estoy agregando textos, ¿no? Por ejemplo, dentro del frame está el label que dice diseño de conexiones empernadas, que es este de acá. Ese label es diseño de conexiones empernadas en la parte superior. Le he colocado un estilo de letra y le he colocado en una posición X60, Y20. Luego, otro label que para no estar generando muchas variables, uso el mismo label del anterior, TX1, label en el frame, texto, datos de materiales, que dice acá, datos de materiales, y un fondo blanco para que no tengamos los detalles de la otra aplicación que aparecía a veces un pequeño fondo entre el texto y el fondo total. Un fondo blanco, el mismo fondo que se está usando para el frame. Luego otro texto que dice seleccione tipos de perno y yo le doy aproximadamente 40 píxeles entre texto y texto. De acá al siguiente a datos de materiales está, por ejemplo, Y20 baja a Y70. Bueno, ahí le he dado 50, pero a partir de ahí, porque ese era el más grande el título, a partir de ahí le he comenzado a dar 40, 110, 150, 150, 190, 190, 230, todo con una medida de que aparezca ordenado en la aplicación, ¿no? Si quiero algún tipo desplegable, uso esta llamada combo box en el frame de tipo solamente lectura, no para ingresar datos acá en esta caja. Y me puede desplegar esto, ¿no? A307, 325 roscas incluidas en el plano, excluidas, 490 incluidas, excluidas. Y lo selecciona y se justifica a la derecha, es con este comando. Y también tiene una posición, X200 en la posición 200 y en el Y100. Esto de acá lo voy a mostrar. Estas, todas estas medidas se cuantifican desde la esquina superior, es decir, este 200, por ejemplo, esto, ¿no? El combo box 200, perdón, el combo box que me dice 200 place 200, 110, estaría haciendo la posición desde acá, en X 200 y en Y 110. Ahí empieza mi combo box. Por ejemplo, el siguiente, datos elementos 1, FY, tiene una posición de 40, Y 150. Este texto tiene una posición de 40 y una posición en Y de 150. Yo sé que a veces puedes no ser lo más usual, no soy netamente un desarrollador de aplicaciones, por lo general hago otro tipo de trabajos también, entonces
Esta es la forma en la que yo lo hago. Puede haber otras, hay una opción de grid que pueden usar algunos, pero a mí no me gusta mucho porque te pone todo como tablas encajonado, entonces no me llama mucho la atención. Me ordeno más con el comando place, lo puedo ordenar, me es más manejable para las aplicaciones que realizo. ¿Ok? Em, Luego, por ejemplo, este de acá, el comando entry, tk entry, lo que me hace es tomar un texto, es decir, un texto donde yo puedo introducir un texto y la pongo en una variable de dato fy1. ¿Sí? Yo voy a usar este dato fy1. Entonces, con eso, perdón, con ese dato fy1, yo en una función llamo al dato que yo escribo acá. Por ejemplo, dato fy1. Fy1, la variable fy1, la tomo con esto de acá, get, del dato fy1. dfy1 era la cajita, es la cajita donde yo introduzco un dato. Una vez que he introducido el dato, lo puedo obtener con el comando get. Pero esto de acá lo toma como un string, es decir, como un texto. Si yo escribo 36, eso no vale 36 en la aplicación, pero yo la convierto a número con este float, con un número flotante, ¿ok? Para todas mis variables. Entonces, esa es la manera en la que yo estoy realizando esta aplicación, básicamente con estos comandos, ¿no? Combo box, entry. Yo ya por ahí le doy estos detalles de KSI para que el usuario que la use sepa con qué valor debe introducir acá, ¿no? Por ejemplo, FY36, FU54. Sin embargo, del tipo de pernos solamente estoy especificando esto porque a veces de los pernos se conoce menos. No se es tan habitual hablar de la resistencia del perno del FY-FU, que es fácil encontrarlo, ¿no? Se encuentra acá en la AISC 36016, el FNT, el esfuerzo afluencia-tracción, y el FNB, el esfuerzo en corte, el esfuerzo de corte, el esfuerzo máximo de corte. Entonces, no es muy conocido, por ejemplo, el A307 hablar de 45 KSI, 27 KSI, 90 KSI, 54 KSI, 90, 68 KSI, para roscas incluidas, para roscas excluidas. Entonces, no es muy habitual y me parece que es más habitual directamente hablar de un A325, que sé que tiene mayor resistencia a un A307, un A325 y eso está por acá, ¿no? Si yo selecciono, a ver, vamos a relacionarlo nuevamente. Yo, dentro del código, elaboro esto, ¿no? Un combo box, una caja de texto que tiene estos cinco datos. Cinco datos, combo box, A307, A325, 325X. Entonces, acá solamente es texto. Acá solamente selecciono, por ejemplo, A325 roscas incluidas. Cuando yo use este comando del botón de calcular, que es lo que me llama finalmente a la función calcular, dentro de la función se hace lo siguiente. Bueno, este print hola está por demás por si acaso, pero guardan una variable llamada perno, el perno que he seleccionado, ¿no? 490, 325, lo que esté en esta cajita lo tomo, list.get. Nuevamente uso la función get, recojo lo que he seleccionado, lo que haya seleccionado. Por ejemplo, en este caso estoy seleccionando A325, entonces va a resguardar ese A325N dentro de la variable perno. Con ese A325 perno, yo sé que si perno es igual a A325, el FNT se guarda con 620 y 372. A325N, que es el primero, se guarda con 620 megapascales y 372 megapascales. ¿Ok? Eso es lo que se está haciendo acá. Para cada uno de estos tipos de pernos, yo he guardado un valor de FNT, FNB en caso haya sido seleccionado el perno.
¿Sí? ¿Por qué lo guardo en megapascales? Porque toda la programación la prefiero usar en Newton milímetro y eso es de dato megapascales. Como no tiene unidades, lo estoy haciendo que sea dimensionalmente correcta. ¿Ok? Por acá lo mismo con el diámetro del perno y el cálculo del área del perno. Entonces, básicamente lo que se está haciendo, como les dije, es esta hoja de cálculo, donde acá se introducía de manera manual la resistencia del perno, la resistencia de los elementos conectados, una sola, que acá ya la he separado en dos, resistencia del elemento uno, del elemento 2, porque no necesariamente deben ser iguales, en este caso no lo había hecho así. El diámetro del perno, el diámetro del agujero, el área del perno, la cantidad, el número de pernos horizontales y su espaciamiento. Acá he colocado también una imagen, es decir, este diámetro del perno, el diámetro del perno que estamos usando, por ejemplo, 5 octavos, el número de pernos en dirección de la carga. Es importante tener en cuenta la dirección de la carga, porque en dirección de la carga va a suceder los esfuerzos de corte entre los pernos, es decir, corte en estas direcciones, corte en dirección de la carga, va a suceder corte en dirección de la carga y va a suceder netamente tracción en la dirección transversal. ¿Ok? Luego lo voy a esquematizar en una imagen para que sea más claro. Pero es importante tener en cuenta la dirección de la carga y por eso que acá estoy colocando dirección de la carga P. Acá el diámetro del perno, 5 octavos. Número de pernos en dirección de la carga NH. NH es esta, ¿sí? NH sería uno, 2, 3, porque hay tres pernos en dirección de la carga. Entonces, número de pernos, acá estaría poniendo 3. Acá la imagen es esquemática y es para que les sirva de ejemplo, ¿no? NH es 3. Voy a, por ejemplo, hacer un ejemplo A325, 36 kilonewton, 36 KSI, 54 KSI, que es lo más habitual, yo lo pongo en KSI. El diámetro del perno está en pulgadas, 5 octavos, 3 cuartos, 5 octavos. El número de pernos en dirección de la carga vendría a ser 3. La imagen no cambia, creo que más adelante podemos hacer una que cambie. Número de pernos en dirección transversal 2. De ahí me va a salir la cantidad total, ¿no? 3 por 2, 6. Espaciado en dirección de la carga, espaciado en esta dirección, digamos 50. Espaciado en dirección transversal, SB, acá está SB, 50, eso sí, lo estoy colocando en milímetros. Y luego me da, yo realizo mis imágenes para que sea un poco más entendible, no busco imágenes, yo las hago en una tableta, entonces se me hace más fácil reconocer. El elemento uno acá, por ejemplo, me falta indicar que este de acá, el azul, sería el elemento uno. Creo que lo podría indicar, aunque ya se va a cargar demasiado quizás. Vamos a dejarlo así. Elemento uno, acá hay una sección A que me muestra la sección de la placa y su espesor T1, y un corte B que me muestra el espesor T2. El espesor T1 podría ser, por ejemplo, 6 milímetros y me pide distancia de centro a borde en dirección de la carga, LE1 en milímetros. Entonces lo que me está pidiendo es la distancia del centro de perno, de centro a borde de plancha en dirección de la carga. Esta era la dirección de la carga de la imagen anterior y sería lo que me pide esta dimensión, ¿no? LE1. Y justamente por eso está LE1, LE1 acá. Sí, ¿cuánto podríamos darle a esta conexión entre planchas? Podría ser, por ejemplo, no sé, mm, 40. Luego también hay unas verificaciones que están acá, si los espaciados son correctos, y lo mismo estoy agregando acá. El área transversal, digamos que tiene 100 milímetros, perdón, no, 100. 10 centímetros va a ser muy poco, digamos que tiene 30 centímetros. 30 centímetros son 300 milímetros. 300 por espesor de 6, 1800 milímetros cuadrados. ¿Sí? Eso nos va a servir luego en la resistencia de la conexión. Distancia de centro a borde transversal a la carga. Esta distancia. De centro a borde transversal a la carga. La carga está en esta dirección, transversal sería esta dirección, y por eso está acá DI1.
¿sí? Eso nos va a servir para el bloque cortante. Y todo es a borde, lo que hemos visto primero es a los bordes de la línea azul, del elemento uno, distancias del elemento uno. No sé, digamos que a borde tiene, si le estamos poniendo 50 y esto tiene 300, sería 250 menos esto, 125, ¿no? 125 milímetros. El elemento 2. El elemento 2 vamos a ponerle un espesor igual de 6 milímetros, planchas de un cuarto de pulgada, distancia de centro a borde en dirección de la carga. Es decir, ahora nos pide al borde del elemento 2, a este borde, L2. Esa distancia, digamos que va a ser igual, 40, y una sección de área transversal, digamos que esto tiene 20 centímetros por 6, 1200 milímetros cuadrados. Y una distancia a borde inferior, si esto tiene 200 menos 50, sería 150 entre 2, 75. ¿Ok? Luego, características, si los elementos están pintados o no pintados, porque eso depende el espaciamiento máximo que debo usar. Ok, si los elementos están pintados, están más protegidos, entonces el espaciado máximo puede ser mayor si el elemento está pintado. Su espaciado máximo puede ser 24 veces los espesores o 300 milímetros. Pero si el elemento no está pintado, debe ser el mínimo entre 14 veces los espesores, uno de los espesores o 180 milímetros. Entonces esas características se han introducido también al programa, ¿ok? Si el elemento está pintado o no pintado. Y con eso yo le puedo dar calcular. Me está dando ya que el espaciado que he colocado de 50 milímetros, el espaciado es correcto. Verifica netamente el espaciado en dirección de la carga, ¿ok? El SH. El SB no es necesario. Y también me verifica que la longitud mínima de borde, o sea, los 40, está dentro del mínimo y tampoco es mayor al máximo. Pero, por ejemplo, si yo le cambio a esto 200 milímetros de longitud a borde, me pide que disminuir la longitud de borde. ¿Ok? Disminuir la longitud de borde. Porque me toma el máximo entre los dos y me lo compara a la distancia máxima. Y si yo le pongo muy pequeño a uno de ellos, me dice que debo aumentar la longitud de borde, porque me toma el mínimo también de los dos, que es 10 y está muy pequeño 10, hay que aumentar la longitud de borde. ¿Ok? Acá se me ha ido un K, no sé por qué acá dice disminuir longitud de borde K. Disminuir longitud de borde, 1560. Ah, ya. Aumentar. mm, ok. Se ha quedado con el K del dato anterior, con este K. Cuando estaba de manera correcta, decía OK, OK. Entonces, cuando yo he cambiado esto a 200, solamente se me ha chancado disminuir longitud de borde los caracteres hasta el K. Entonces, el último K se ha quedado. Entonces, lo más conveniente sería esto, aumentarle unos caracteres de espacio. Básicamente no van a hacer nada, solamente van a hacer que me tape este K. Y lo otro es acá para la resistencia al cortante. Hay dos esquemas que pueden suceder, que todavía no lo estoy graficando, que es el cortante simple y el cortante doble. Entonces, si es un cortante simple, ya he colocado la programación de cuánto es la resistencia calculada, el número de pernos por la resistencia del perno por área del perno. ¿Sí? Que está acá. Resistencia al cortante, el número de pernos por la resistencia del perno por el área del perno. 2 es cuando sea cortante doble, porque en realidad la fuerza aplicada se reduce a la mitad, pero para no reducir la fuerza aplicada a la mitad, lo que se hace es duplicar la resistencia. Entonces me falta la programación para esa otra parte. ¿Ok? Mm, pero bueno, cuando yo selecciono cortante simple, y le doy calcular, acá ya me aparece un valor, ¿no? Me dice la resistencia por 1.1, o sea, este es 1.1, resistencia al cortante, es 448.769 newtons, ¿ok?
ya hay una resistencia en newtons. Em, este, Voy a hacer una serie de videos porque esto de acá es la parte inicial que quiero mostrarles cómo va quedando la aplicación, entonces todavía no la he terminado. Y vamos a hacer, por si acaso si alguien se pregunta, pero ahí falta el factor de reducción, este factor phi. Está por si acaso al último. Luego de calcular todas las resistencias al corte, al aplastamiento, a la ruptura, a la resistencia por bloque cortante, se toma el mínimo de todas esas y se multiplica por phi. Esa es la resistencia de la conexión. Y acá se calcula la carga aplicada y tenemos un radio. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo es transcribir esta hoja de cálculo en una aplicación un poco más didáctica y que la vamos a tener en ejecutable. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta ahí la sesión del día de hoy. Vamos a calcular todas las resistencias y las voy a estar graficando también para que sea un poco más digerible cómo son tomadas estas resistencias, es decir, el cortante simple y el cortante doble, ¿no? Y al final vamos a hacer una comparación siempre entre esta aplicación y la hoja de cálculo, que deberían tener el mismo resultado, ¿no? No tiene por qué tener otro resultado. Acá por si acaso es en TONEF. ¿Ok? Todas las TONEF para que salgan en toneladas fuerza en MatCat es con este valor. No cambia, bueno, sí cambia en una proporción, ¿no? Pero no es quizá tan drástico. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por continuar hasta acá el video. Vamos a dejarlo hasta ahí. Les agradezco siempre suscribirse y cualquier duda o consulta me la hacen saber. Ya ven que es poco más útil usar el scroll bar porque me permite hacer más larga la aplicación, ¿no? Si en este caso, en la anterior, no podía todavía usar el scroll bar, entonces las coloqué hacia el costado y como que se ve un poco desordenado, aunque un poco digerible, pero un poco más desordenado, ¿no? Tenemos datos en la parte inicial, tenemos factores en la parte inferior también y finalmente el resultado en la parte superior, en la parte del cálculo de acá o el cálculo de acá. Y otra cosa que no estaba usando antes era que el resultado me lo daba en una caja de entrada, que en realidad acá deberían tomarse valores, no resultados. Esta es una caja donde yo indico valores, ¿no? Ahora en la otra aplicación ya no es de esta manera, sino que está saliendo. Otra cosa que he agregado es el título acá, por ejemplo, antes lo dejaba con TK, ahora le estoy colocando un título, diseño de conexión en Pernal. ¿Ok? Muchas gracias, hasta luego.